¡Tumba el zaguán! ¡Tumba el zaguán! ¡La troca! ¡La troca! ¡Hijo de la chingada este güey! ¡Dale para adelante, para adelante! Son las 4 de la mañana del 15 de noviembre de 2024. Un elemento de la Marina Mexicana ajusta sus lentes de visión nocturna, escaneando las brechas de terracería que serpentean por las afueras de Uruapan. La temperatura ronda los 12 grados centígrados. La oscuridad es absoluta. Su radio crepita con coordenadas. Entonces lo ve, un convoy masivo, moviéndose sin luces, como fantasmas en la niebla de la madrugada michoacana. Su dedo se tensa sobre el gatillo. ¿No sabe que está a punto de interceptar la fuerza de combate más grande del cártel Jalisco Nueva Generación, jamás capturada en una sola operación? Pero déjame pausar esa historia por un momento, porque lo que sucedió en los siguientes 120 minutos cambiaría el equilibrio de poder en Michoacán. 10 vehículos blindados abandonados, más de 30 armas de alto poder decomisadas, 3 fusiles Barrett calibre 50 de uso antimaterial, lanzagranadas, miles de cartuchos, 2 horas de fuego intenso que resonaron por toda la región serrana. Este viernes 15 de noviembre, la Secretaría de Marina ejecutó uno de los golpes más contundentes contra el cártel Jalisco Nueva Generación desde que inició el Plan Michoacán por la paz y la justicia. ¿Pero qué puede obligar al cártel más poderoso de México a abandonar más de $1 millón en equipo militar? ¿Qué tipo de operación federal es tan efectiva que fuerza a 40 sicarios armados hasta los dientes a huir a pie por las montañas, dejando atrás toda su capacidad de combate? ¿Y por qué esto ocurrió exactamente 4 días después de que iniciara el operativo Paricutín? Esas son las preguntas que vamos a responder en este análisis. Pero hay algo más. Algo que descubrieron los funcionarios federales cuando inspeccionaron esos vehículos. Algo que cambió su comprensión sobre las verdaderas capacidades operativas del CJNG. Llegaremos a eso en unos minutos. Por ahora, necesitas entender algo fundamental. Este no es otro decomiso rutinario. Este no es otro titular que olvidarás mañana. Esto es evidencia de un cambio de paradigma en cómo el gobierno federal está enfrentando al crimen organizado en México. Y Uruapan, con el olor a aguacate impregnado en el aire frío de la madrugada, se ha convertido en el campo de batalla donde se decidirá el futuro de la seguridad en Michoacán. 80 familias han perdido a un ser querido este año en Uruapan. 80 vidas destruidas por la violencia que estas camionetas blindadas ayudaban a perpetuar. 80 razones por las que lo que ocurrió el 15 de noviembre importa más de lo que imaginas. Porque cuando aseguras la capacidad de combate de un cártel, no solo le quitas vehículos y armas, le quitas poder, le quitas proyección, le quitas el control. Ahora déjame llevarte de regreso a esa madrugada, a esas brechas de terracería, y explicarte exactamente qué sucedió y por qué marcará un antes y después. En las próximas 2 décadas de análisis, voy a desmenuzar esta operación desde 3 ángulos críticos que la mayoría de los medios están ignorando completamente. Primero, te llevaré minuto a minuto, a través del enfrentamiento de 2 horas. ¿Cómo las Fuerzas Especiales Navales utilizaron el terreno, el apoyo aéreo y el posicionamiento táctico para forzar a una fuerza numéricamente superior a retirarse? Verás exactamente cómo se desarrolló el cerco, por qué los sicarios tomaron la decisión desesperada de abandonar millones de dólares en equipo, y qué errores tácticos cometió el CJNG que permitieron esta intercepción. Segundo, vamos a más hacer algo que nadie más está haciendo, calcular el verdadero costo económico y operativo de esta pérdida para el CJNG. No solo los números directos, que ya son brutales, sino los costos indirectos que van a sentir durante los próximos 6 a 8 meses. ¿Por qué no pueden simplemente reemplazar estos vehículos la próxima semana? ¿Qué significa perder esta capacidad justo cuando el operativo Paricutín está intensificando la presión? Y como esta pérdida se cascada a través de toda su estructura operativa en Michoacán, afectando desde la extorsión a productores de aguacate hasta la protección de rutas de tráfico de precursores químicos. Tercero, y esto es lo que hace que Uruapan sea absolutamente crítico,
vamos a desentrañar por qué esta ciudad específica vale tanto para el CJNG que están dispuestos a arriesgar convoyes millonarios. Uruapan no es solo otro municipio mexicano, es la intersección de dos flujos multimillonarios. La industria del aguacate, que genera miles de millones de pesos anuales, y que el CJNG ha convertido en su mina de oro personal a través de extorsión sistemática. Y las rutas que conectan el puerto de Lázaro Cárdenas con el interior del país, rutas por donde fluyen los precursores químicos desde Asia que hacen posible el imperio del fentanilo del CJNG. Voy a mostrarte cómo controlar Uruapan significa controlar miles de millones en ingresos anuales. Y por qué perder la capacidad de proyectar fuerza militar en esta región específica es un golpe estratégico del que el CJNG tardará meses en recuperarse, si es que lo logra. Pero hay una cuarta dimensión que hace que esta operación sea históricamente significativa. El mismo día del enfrentamiento, apenas horas después de que terminaran las detonaciones, 3 de los funcionarios de seguridad de más alto rango en México llegaron personalmente a Uruapan. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina, los 3 máximos responsables de la estrategia de seguridad del país, en el terreno, caminando por las calles de un municipio que el CJNG consideraba territorio controlado. ¿Por qué? ¿Qué mensaje se estaba enviando que requería presencia física en lugar de una conferencia de prensa en la Ciudad de México? ¿Y qué descubrieron en esos vehículos que hizo que García Harfuch llamara inmediatamente al presidente? Llegaremos a esa revelación, pero primero necesitas entender el contexto completo. Si has visto mis videos anteriores sobre operaciones del crimen organizado en México, este análisis va a reconfigurar completamente cómo entiendes las vulnerabilidades de los cárteles. Porque durante años la narrativa ha sido: los cárteles son demasiado ricos, demasiado poderosos, demasiado arraigados, imposibles de combatir efectivamente. Lo que ocurrió el 15 de noviembre demuestra que eso es falso. Cuando hay voluntad política, coordinación operativa y estrategia sostenida, los cárteles no son invencibles. Son organizaciones con vulnerabilidades estructurales. Y cuando explotas esas vulnerabilidades de manera sistemática, empiezan a perder. Pero déjame ser absolutamente claro sobre las apuestas de lo que estamos analizando. Detrás de estos detalles tácticos, detrás de los números económicos, detrás del análisis estratégico, hay 80 familias que perdieron a alguien este año en Uruapan. 80 personas asesinadas en disputas relacionadas con el control de esta región. Productores de aguacate ejecutados porque se negaron a pagar extorsión. Trabajadores asesinados para enviar mensajes. Líderes comunitarios que intentaron organizarse contra la violencia y pagaron con sus vidas. Esos vehículos blindados que vamos a analizar no son solo máquinas, son las herramientas que se usaron para intimidar a esas familias, para imponer ese terror, para mantener ese control. Cada uno removido de circulación significa que los civiles enfrentan una fuerza ligeramente menos abrumadora. Esta operación es sobre si esas 80 muertes van a llevar a un cambio real o simplemente se convertirán en estadísticas olvidadas. Es sobre si el Estado mexicano puede recuperar la soberanía territorial en regiones donde los cárteles han gobernado como estados paralelos. Es sobre si la estrategia federal actual es fundamentalmente diferente a los fracasos del pasado, o si es más de lo mismo con mejor publicidad. Al final de este análisis vas a entender no solo qué pasó el 15 de noviembre, sino qué señala sobre el próximo capítulo en la larga lucha de México contra el crimen organizado. Vas a poder evaluar por ti mismo si esto representa un punto de inflexión genuino o un éxito temporal que se desvanecerá cuando la atención mediática disminuya. Porque la verdad es esta: el CJNG no va a rendirse fácilmente. Tienen demasiado en juego, demasiados millones en extorsiones de aguacate, demasiado control sobre rutas de precursores, demasiada infraestructura construida durante años. Van a intentar recuperar lo que perdieron. Van a intentar reconstruir esta capacidad.
La pregunta real es, ¿puede el gobierno federal sostener la presión el tiempo suficiente para que esa reconstrucción sea imposible? ¿O el CIATA-PNG simplemente esperará a que pase la tormenta mediática y volverá a operar como antes? Esa respuesta comienza con entender exactamente qué se perdió el 15 de noviembre y por qué recuperarlo es mucho más difícil de lo que parece. Ahora sí, volvamos a esa madrugada, a los elementos de la Marina ajustando sus sistemas de visión nocturna, al convoy criminal que creía estar moviéndose en secreto, y al momento en que dos fuerzas se encontraron en brechas de terracería que cambiarían el curso de la batalla por Michoacán. Pero antes de sumergirnos en el minuto a minuto del enfrentamiento, necesito explicarte algo crucial. ¿Qué estaba pasando estratégicamente que llevó a ese convoy a estar en ese lugar en ese momento? Porque esta no fue una patrulla de rutina que se topó con criminales por casualidad. Fue la colisión inevitable de dos estrategias en conflicto directo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, necesitamos hablar de lo que realmente está en juego en Uruapan. Este operativo representa el golpe más contundente contra la estructura del CJNG en Michoacán desde que inició el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en 2024. Déjame darte el contexto que necesitas. Durante años, Michoacán ha sido testimonio de una degradación progresiva del control estatal. Los números cuentan la historia. En 2023, el Estado registró más de 2.100 homicidios relacionados con el crimen organizado. Eso es casi 6 asesinatos por día. Productores de aguacate ejecutados, alcaldes amenazados, comunidades enteras viviendo bajo el terror de múltiples grupos criminales compitiendo por territorio. Los templarios, el cártel de Tepalcatepec, los Viagras, grupos de autodefensa que en muchos casos se convirtieron en lo que combatían, y por supuesto, el cártel Jalisco Nueva Generación, expandiéndose agresivamente desde su base en Jalisco hacia territorio michoacano. Para principios de 2024 la situación había alcanzado un punto crítico. El CJNG había establecido presencia operativa en 110 de los 113 municipios del estado. Piensa en eso por un momento. 110 de 113. Eso no es presencia marginal. Eso no es operar en las sombras. Eso es dominio territorial casi total. Eso es un estado dentro del estado. Las estrategias previas habían fracasado. El enfoque de captura de líderes, la llamada estrategia de cabezas de cártel, había demostrado ser inefectiva. Capturas un líder, otro toma su lugar, y mientras tanto la infraestructura operativa del cártel permanece intacta. Es como intentar destruir una corporación arrestando CEOs mientras dejas todas las fábricas, redes de distribución y fuentes de ingresos funcionando perfectamente. Entonces, en marzo de 2024, el gobierno federal, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una nueva aproximación: el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. No más golpes mediáticos contra líderes. En su lugar, una estrategia de 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico y educación para la paz. El primer eje, seguridad y justicia, contemplaba algo que México no había intentado realmente en años: presencia territorial sostenida. No operativos de días o semanas, presencia medida en meses y años. Despliegues masivos de fuerzas federales con el mandato explícito de recuperar control territorial, interrumpir las operaciones del crimen organizado y crear espacio para que las instituciones civiles puedan funcionar nuevamente. Pero los planes son una cosa, la implementación es otra completamente diferente. Durante meses, mientras se planificaba la logística, el CJNG continuaba consolidando control. Las extorsiones aumentaban, los homicidios continuaban, las familias seguían viviendo con miedo. Entonces, llegó el 11 de noviembre de 2024, 4 días antes de la operación que estamos analizando. El gobierno federal lanzó el operativo Paricutín, nombrado así por el volcán que emergió súbitamente de un campo de maíz michoacano en 1943, simbolizando transformación poderosa y abrupta del paisaje. El despliegue fue masivo.
1980 elementos federales, no policías municipales compromisibles, no fuerzas estatales de lealtad cuestionable, fuerzas federales de élite, fuerzas especiales de la Marina, FES, fuerzas especiales del Ejército, GAFE, Guardia Nacional y personal de inteligencia. La zona operativa cubría múltiples municipios en la región de Tierra Caliente y los alrededores de Uruapan, las zonas de mayor actividad del CINGOP-NG. La misión era clara: no buscar confrontaciones directas necesariamente, sino establecer presencia permanente. Patrullajes constantes, retenes móviles, incursiones en áreas donde históricamente los grupos criminales habían operado con libertad absoluta. Interrumpir la recolección de extorsiones, interceptar movimientos de personal y material, hacer que cada operación del CJNG se vuelva más riesgosa, más costosa, más difícil. A diferencia de operaciones anteriores que se anunciaban con bombos y platillos y luego se disolvían silenciosamente semanas después, el mensaje del operativo Paricutín era diferente. Esto no es temporal. Nos quedamos. Y el CJNG lo entendió perfectamente. La inteligencia federal detectó casi inmediatamente cambios en los patrones de comportamiento del cártel, movimientos inusuales de personal, comunicaciones aumentadas entre células, reposicionamiento de recursos. El cártel sabía que enfrentaba presión sostenida, no un evento mediático pasajero. Y su respuesta estratégica fue predecible: consolidar fuerzas, fortalecer posiciones clave, prepararse para una confrontación prolongada. Ese convoy de 10 vehículos blindados, que fue interceptado el 15 de noviembre, no estaba realizando un movimiento rutinario. Era reposicionamiento estratégico, muy probablemente elementos de una zona donde el CJNG sentía que tenía control. Seguro se estaban moviendo para reforzar posiciones más vulnerables cerca de Uruapan, donde la presencia federal se estaba intensificando. Imagina el cálculo táctico. Tenemos presión federal, aumentando en la zona de Uruapan. Necesitamos más capacidad de combate ahí para mantener control, proteger las operaciones de extorsión, asegurar las rutas de tráfico. Movamos la fuerza blindada de la zona X hacia allá. Hacerlo de noche, sin luces, por brechas rurales donde la probabilidad de intercepción es mínima. Era pensamiento táctico sólido en teoría. ¿El problema? Subestimaron la sofisticación del despliegue federal. Subestimaron cuán rápido se había establecido la red de patrullajes. Y subestimaron las capacidades de detección nocturna de las fuerzas especiales de la Marina. Ese error de cálculo les costaría 10 vehículos blindados, más de 30 armas y la capacidad operativa que representaban. Pero estoy adelantándome nuevamente. Antes de entrar en el enfrentamiento mismo, necesitas entender exactamente qué perdió el CJNG esa noche, porque cuando los medios reportan 10 vehículos blindados decomisados, la mayoría de la gente no comprende realmente qué significa eso. No son camionetas, son plataformas móviles de combate, y cada una representa una inversión masiva de tiempo, dinero y recursos especializados. Déjame explicarte qué es realmente un monstruo y por qué perder 10 de ellos en una sola noche es devastador para cualquier organización criminal, incluso para el cártel más poderoso de México. 10 vehículos blindados no son solo metal y llantas, no son transporte, son herramientas de combate que el CJNG utiliza para enfrentamientos territoriales, para escoltas de alto nivel, para intimidación masiva. Cada una de estas unidades, conocidas en el argot criminal como monstruos, está diseñada específicamente para resistir impactos de armas de calibre medio y proyectar potencia de fuego abrumadora. Perder 10 unidades en un solo operativo significa que el cártel pierde capacidad inmediata para sostener enfrentamientos, para moverse con seguridad por territorio disputado, para proyectar poder en comunidades que controla mediante intimidación. Pero permíteme desmenuzar exactamente qué implica construir uno de estos vehículos, porque ahí es donde entiendes realmente por qué esta pérdida duele tanto. Empiezas con un vehículo base. Típicamente, el CJNG utiliza Chevrolet Suburban, Ram, 2500 o 3500, o Silverado de alto tonelaje.
No son modelos económicos, estamos hablando de camionetas que en el mercado legal cuestan entre $50,000 y $80,000 cada una. Ya ahí tienes una inversión inicial significativa. Pero comprar el vehículo es apenas el primer paso. Ahora comienza la transformación de una camioneta civil en una máquina de guerra. Primero, el blindaje. El vehículo se lleva a un taller clandestino, uno de varios, que el CJNG opera en zonas rurales de Michoacán y Jalisco. Estos no son garajes improvisados, son instalaciones con equipo de soldadura industrial, herramientas especializadas para trabajo de metal e ingenieros que entienden distribución de peso y tolerancias estructurales. El proceso: se desmancha el interior completo del vehículo, asientos, paneles, todo lo que no sea estructuralmente necesario. Luego comienza la soldadura de placas de acero, típicamente acero de 6 a 12 milímetros de espesor, dependiendo del nivel de protección deseado. Las placas se sueldan a la estructura del vehículo en las puertas, los paneles laterales, el techo, el frente. Cada placa debe cortarse a medida, ajustarse precisamente y soldarse de manera que mantenga la integridad estructural del vehículo. Esto agrega entre 700 y 1.500 kilogramos de peso adicional. Una Suburban estándar pesa aproximadamente 2.500 kilos. Con el blindaje, estás viendo 3.200 a 4.000 kilos. Eso crea el segundo desafío: la suspensión y los frenos originales no están diseñados para ese peso. Necesitas reforzar la suspensión con resortes de trabajo pesado, posiblemente amortiguadores de mayor capacidad. Los frenos probablemente necesitan actualización para manejar la masa incrementada. Luego está el sistema de refrigeración del motor. Más peso significa más esfuerzo del motor, especialmente en terreno montañoso como el de Michoacán. Operar con el motor sobrecalentándose constantemente acorta dramáticamente la vida útil del vehículo. Necesita sistemas de enfriamiento mejorados. Después vienen las modificaciones de combate, aberturas para armas, puertos cortados en las placas blindadas desde donde los ocupantes pueden disparar mientras permanecen protegidos. Montajes de armas, típicamente en el techo, donde se instala una ametralladora de calibre .50 o 7 Basu 62 mm. Estos montajes deben ser lo suficientemente robustos para manejar el retroceso del arma mientras el vehículo está en movimiento. Las ventanas, si es que se mantienen, deben reemplazarse con vidrio balístico, que es caro y difícil de obtener sin levantar banderas rojas en los proveedores legítimos. Muchos monstruos simplemente eliminan las ventanas y sueldan placas de acero con pequeñas aberturas de visión. Sistemas de comunicación, radios encriptadas, o al menos radios de largo alcance para coordinación entre vehículos del convoy. Esto requiere instalación de antenas, sistemas de energía dedicados y, finalmente, pintura o camuflaje. Muchos se pintan de negro o verde oscuro para operaciones nocturnas. Algunos incluyen insignias falsas para confundir o intimidar, aparentando ser fuerzas del gobierno. Todo este proceso, hecho correctamente, toma entre 2 y 3 semanas de trabajo, dedicado por un equipo de 3 a 5 personas especializadas. Y eso asumiendo que tienes todos los materiales disponibles y no enfrentas interrupciones. Hablemos de costos. El vehículo base, $50,000 a $80,000. Placas de acero y materiales de blindaje, $15,000 a $30,000, dependiendo de la fuente y el mercado negro involucrado. Mano de obra especializada, $20,000 a $40,000 por vehículo, cuando pagas a metalúrgicos, armeros y mecánicos que están arriesgando prisión por y trabajo. Modificaciones de suspensión y frenos, $5,000 a $10,000. Sistemas de armas y montajes, $10,000 a $20,000. Comunicaciones y electrónica, $3,000 a $7,000, total por vehículo, entre $103,000 y $187,000. Y eso es si todo sale bien, sin retrasos, sin vehículos decomisados durante el proceso, sin talleres descubiertos y desmantelados. Para 10 vehículos, estás viendo una inversión de aproximadamente $1,030,000
a $1.870.000 solo en las unidades móviles. Pero aquí está la parte que la mayoría de los análisis omiten: el costo de oportunidad y el tiempo de reemplazo. No puedes simplemente llamar a un concesionario y comprar 10 Suburbans nuevas sin levantar sospechas. Las compras se distribuyen a lo largo de semanas o meses, usando prestanombres diferentes, en diferentes ciudades, con diferentes métodos de pago para evitar detección. No puedes ordenar varias toneladas de placas de acero a un solo proveedor, sin que se pregunte para qué las necesitas. Las compras se fragmentan, se ocultan entre pedidos legítimos de talleres de fachada. Se contrabandean desde Guatemala o Estados Unidos en pequeñas cantidades. Los talleres clandestinos donde ocurre la conversión son vulnerables. Las autoridades los buscan activamente. Usa uno demasiado tiempo y será descubierto. Eso significa que periódicamente necesitas mover operaciones, establecer nuevas instalaciones, lo que agrega tiempo y costos. Los metalúrgicos y técnicos que hacen este trabajo son recursos limitados. El CJNG probablemente tiene acceso a 15-20 personas en todo Jalisco y Michoacán con las habilidades necesarias. Muchos están bajo vigilancia. Todos cobran tarifas premium porque el riesgo es enorme. Entonces, realistamente, ¿cuánto tiempo le tomaría al CJNG reemplazar estos 10 vehículos? Bajo condiciones óptimas, trabajando en paralelo en múltiples talleres, con acceso sin restricciones a materiales y sin interferencia federal. 4 a 6 meses para tener 10 nuevas unidades operativas. Pero las condiciones no son óptimas. El operativo Paricutín está activo. Los patrullajes federales están específicamente buscando este tipo de infraestructura. La presión está activada. Bajo estas condiciones, estás viendo 8 a 12 meses para reemplazar completamente la capacidad perdida. 8 a 12 meses, durante los cuales el CJNG tiene que operar en Uruapan y la región circundante con capacidad de combate blindado dramáticamente reducida. 8 a 12 meses durante los cuales no pueden responder a incursiones federales con la misma fuerza. 8 a 12 meses durante los cuales proyectar poder para mantener el sistema de extorsión se vuelve más difícil y más riesgoso. Y aquí está el aspecto económico que realmente importa. Ese gap de 8 a 12 meses no solo significa que el CJNG está más débil militarmente, significa que su capacidad de generar ingresos está comprometida. Los productores de aguacate que pagan extorsión lo hacen porque un convoy de monstruos puede aparecer en su propiedad en cualquier momento y destruir todo lo que han construido. Sin esa capacidad de respuesta inmediata y abrumadora, algunos productores van a empezar a calcular que vale la pena el riesgo de resistir. Algunos van a reducir los pagos. Algunos van a coordinarse con autoridades. Las rutas de tráfico que conectan Lázaro Cárdenas con el interior requieren protección. Envías un camión con precursores químicos valuados en millones de dólares. Ese camión necesita escolta, sin monstruos suficientes, o arriesgas los envíos sin protección adecuada, o reduces la frecuencia de envíos, lo que impacta producción y ventas. Este es el concepto de attrition estratégica. No necesitas destruir completamente al enemigo, solo necesitas degradar sus capacidades operativas lo suficiente que sus operaciones se vuelvan menos rentables, más riesgosas, más difíciles de sostener. Eventualmente los números dejan de funcionar, y eso es exactamente lo que este decomiso logra. No es un golpe knockout, es un golpe al cuerpo que reduce la capacidad de combate del oponente, lo hace respirar con más dificultad, lo fuerza a ser más conservador. Ahora, hablemos del arsenal que venía con esos vehículos, porque eso agrega otra capa de pérdida significativa. El impacto económico es brutal, pero más allá del costo de los vehículos, está el arsenal que fue decomisado. Y aquí es donde los números se vuelven aún más impresionantes, porque estamos hablando no solo de cantidad, sino de calidad y especificidad del armamento. Más de 30 armas de alto poder fueron aseguradas en este operativo. Déjame desglosar qué significa eso en términos reales. La base del arsenal de cualquier célula criminal en México son los fusiles de asalto,
AK-47 y variantes AR-15 son las armas de trabajo, relativamente fáciles de obtener en el mercado negro, munición abundante, suficientemente poderosas para la mayoría de los enfrentamientos que los cárteles anticipan. En el mercado negro mexicano, una AK-47 en condición razonable cuesta entre $1,500 y $3,000, dependiendo de la fuente y el momento. Una R-15 está en rango similar, a veces ligeramente más caro si tiene accesorios o modificaciones. Asumamos que de esas 30 plus armas, aproximadamente 25 son fusiles de asalto de estas categorías. Eso es, 37.500 a 75.000 solo en las armas básicas. Pero luego están las armas especializadas, y aquí es donde el decomiso revela la verdadera sofisticación y capacidad del SIG-NG. 3 fusiles Barrett calibre .50. Detengámonos aquí porque esto es significativo. Un Barrett M82 o MM-127, el rifle antimaterial de calibre .50 BMG, no es un arma que encuentras en cualquier esquina. Este es un rifle de francotirador de precisión diseñado originalmente para uso militar específico. Neutralizar equipo enemigo a larga distancia, vehículos ligeros, radar, aeronaves estacionadas, búnkers fortificados. El calibre .50 BMG, Browning Machine Gun, dispara proyectiles de 12.7 mm que pueden perforar blindaje ligero a distancias superiores a 1.800 metros. En las manos correctas, un tirador con un Barrett puede impactar objetivos a más de 2.000 metros de distancia. Eso es más de 2 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, un francotirador con un Barrett puede posicionarse en una montaña y alcanzar vehículos en la carretera del valle abajo. Puede impactar helicópteros en tierra antes de que despeguen. Puede penetrar los blindajes artesanales que otros cárteles usan en sus vehículos. Puede, literalmente, disparar a través de paredes de bloque de cemento. El ejército estadounidense utiliza estos rifles. Las fuerzas especiales de múltiples países los utilizan. No son equipo criminal estándar. ¿Cuánto cuesta un Barrett .50 en el mercado negro? Entre $8,000 y $12,000, dependiendo del modelo específico, la condición y cuántas manos ha pasado desde su fuente original. 3 de estos rifles, $24,000 a $36,000. Pero el costo monetario es casi secundario comparado con lo que su presencia revela. El SIG-NG tiene acceso a redes de tráfico de armas que pueden conseguir equipo de nivel militar. Eso implica proveedores en Estados Unidos, donde los Barrett se manufacturan legalmente, pero están fuertemente regulados. Contrabando organizado a través de la frontera, o posiblemente fuentes internacionales como Guatemala, donde arsenales militares han sido comprometidos históricamente. La munición para un Barrett también es costosa. Cada cartucho, 250 BMG, cuesta entre $3 y $7 en el mercado civil estadounidense. En el mercado negro mexicano, probablemente 10 a 15 alas por cartucho. Cuando consideramos que probablemente había cientos de cartuchos para esos 3 rifles, estamos agregando varios miles de dólares más. Luego están los lanzagranadas. El reporte menciona lanzagranadas, pero no especifica el tipo exacto. Podrían ser lanzagranadas de 40 mm tipo M203 o variantes comerciales, militares. Podrían ser lanzagranadas tipo RPG. Dependiendo del tipo, cada uno cuesta entre $5,000 y $15,000 en el mercado negro, más las granadas mismas que cuestan 200 a 500 cada una. Si asumimos 3 o 4 lanzagranadas con munición asociada, agregamos otros $20,000 a $70,000 al total. Y finalmente, las ametralladoras montadas en los vehículos. El reporte menciona ametralladoras montadas, probablemente de calibre .50, 12.7 mili o 7.62 mili. Una ametralladora 50 en el mercado negro puede costar $15,000 a $25,000. Una 7.62 entre $8,000 y $15,000. Si varios de los 10 vehículos tenían armas montadas, digamos 6 a 8 vehículos, estamos viendo otros $60,000 a $200,000 en armas montadas. Sumemos todo. Fusiles de asalto básicos, 25 unidades. 37.500, 75,000 Barrett. Cuenta, 3 unidades. 24,000, 36,000 alas lanzagranadas y munición.
20.000, 70.000 ametralladoras montadas, 60.000, 200.000 accesorios, miras ópticas, equipo de comunicación, 20.000, 40.000 munición masiva, miles de cartuchos de múltiples calibres, 25.000, 50.000 total del arsenal, aproximadamente $186.500 a $471.000. Combinado con los vehículos 1.030.000 a 1.870.000, estamos viendo una pérdida directa de $1.216.500 a $2.341.000. Pero nuevamente, el dinero es solo parte de la historia. Lo que realmente importa son las implicaciones operativas. Este no es el arsenal de una célula menor. Esta no es una pandilla local. Este es el arsenal de una fuerza de combate preparada para guerra territorial a gran escala. La presencia de 3 Barrett.50 específicamente indica que el 6ONG estaba preparándose para confrontaciones con fuerzas federales, porque los Barrett son específicamente útiles contra vehículos militares y helicópteros. La pérdida de este armamento, particularmente las armas especializadas, no se reemplaza fácilmente. Cada Barrett que el CITNG quiera reemplazar requiere activar redes de tráfico, arriesgar contrabando a través de fronteras donde la vigilancia es intensa y pagar precios premium bajo condiciones de escrutinio aumentado. Las ametralladoras montadas similarmente. No puedes comprarlas en Walmart. Requieren proveedores específicos, frecuentemente con conexiones a arsenales militares comprometidos en Centroamérica o a traficantes especializados en Estados Unidos. Y mientras el Single NG está intentando reemplazar este arsenal, están operando con capacidad reducida. No pueden equipar nuevas células tan fácilmente. No pueden responder a amenazas con la misma potencia de fuego. No pueden intimidar tan efectivamente. Hay otro ángulo que necesita mencionarse: la inteligencia que este decomiso proporciona a las autoridades federales. Cada arma tiene un número de serie. Esos números pueden rastrearse, potencialmente hasta su punto de venta original, o al menos hasta donde fueron decomisadas previamente, robadas de arsenales o contrabandeadas. Eso proporciona inteligencia sobre rutas de tráfico de armas y proveedores. Los vehículos tienen VINs, números de identificación vehicular. Esos pueden rastrearse hasta sus compras originales, revelando potencialmente redes de prestanombres y métodos de adquisición que el CJNG utiliza. El equipo de comunicación puede analizarse: frecuencias, sistemas de encriptación, patrones de comunicación. Eso proporciona ventajas en interceptar futuras comunicaciones. Residuos de pólvora, huellas dactilares en las armas y vehículos, ADN. Todo eso se está procesando en laboratorios forenses, potencialmente vinculando a individuos específicos con este convoy, lo que puede llevar a órdenes de aprehensión, identificación de operadores clave y construcción de casos legales. Este decomiso no es solo un golpe operativo, es una mina de oro de inteligencia que va a proporcionar valor durante meses mientras se analiza. Entonces, cuando sumamos todo, el costo real para el CJNG del operativo del 15 de noviembre es: pérdida económica directa, 1.2 a 2.3 millones costo de reemplazo, incluyendo dificultad aumentada bajo presión, 1.5 a 3 millones estimados gap operativo de 8 a 12 meses, incalculable en términos de territorio que podría perderse, ingresos de extorsión reducidos, envíos interrumpidos, inteligencia comprometida, redes de suministro expuestas, individuos identificables, patrones operativos revelados, impacto moral, demostración pública de vulnerabilidad, cuestionamiento interno sobre competencia del liderazgo. Y todo esto ocurrió en una sola noche, en un solo operativo, 4 días después de que iniciara el operativo Paricutín. Esa velocidad es lo que hace que esto sea tan significativo. El CJNG no tuvo tiempo de adaptarse, de ajustar tácticas, de responder a la nueva presión federal. Se movieron según sus protocolos establecidos, asumiendo que las brechas rurales nocturnas seguían siendo seguras, y pagaron un precio catastrófico por esa suposición.
Pero aún no hemos respondido la pregunta fundamental. ¿Por qué Uruapan? ¿Por qué esta región específica vale tanto para el CJNG que están dispuestos a arriesgar convoyes de este valor? ¿Qué hace a Uruapan tan crítico que perder capacidad operativa aquí es devastador para toda su estructura en Michoacán? La respuesta está en dos palabras: aguacates y química, dos industrias multimillonarias que convergen en esta región. Déjame mostrarte la economía detrás de la violencia. Uruapan no es solo otro municipio, es el epicentro de una industria que mueve miles de millones de pesos anuales. Es un corredor estratégico cuyo control significa acceso a flujos de dinero constantes y masivos. Para entender por qué el CJNG invierte tanto en controlar esta región, necesitamos entender la economía que subyace bajo la violencia. Empecemos con el aguacate. Michoacán produce aproximadamente el 75% de los aguacates de México. México, a su vez, suministra cerca del 80% de las importaciones de aguacate de Estados Unidos. Estamos hablando de una industria legal valuada en $3 a $4,000 millones anuales. Es una mina de oro verde, literalmente creciendo en las montañas michoacanas. Uruapan, específicamente, es uno de los centros de producción más importantes. El municipio y los alrededores tienen más de 30,000 hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate. Eso genera aproximadamente 400,000 toneladas de aguacate anuales solo en esta región. A precios actuales de exportación, estamos hablando de $600 a $800 millones en valor bruto de producción anual solo en la zona de Uruapan. Esta es riqueza legítima. Familias que han cultivado por generaciones. Empresarios que construyeron empaques y plantas procesadoras. Trabajadores que dependen de la cosecha para sus ingresos. Exportadores con contratos en Estados Unidos, Europa, Asia. Es una economía funcional, legal, productiva, y el CJNG ha descubierto cómo parasitarla. El sistema de extorsión funciona así. El cártel identifica a los productores más exitosos. No pierden tiempo con agricultores de 2 o 3 hectáreas que apenas subsisten. Se enfocan en los productores medianos y grandes, aquellos con 10, 20, 50 hectáreas o más. Aquellos cuyos aguacates van a empaques con certificación para exportación a Estados Unidos. Aquellos cuyos nombres aparecen en las asociaciones de productores. Aquellos con camionetas nuevas, casas mejoradas, inversiones visibles. Una vez identificado el objetivo, el contacto inicial es directa. Hombres armados aparecen en la propiedad del productor. El mensaje es simple: vas a pagar una cuota semanal de X pesos. Si pagas, puedes continuar operando. Si no pagas, quemamos tus huertas, destruimos tu equipo y tal vez algo le pase a tu familia. La cuota se calibra cuidadosamente, no tan alta que sea imposible de pagar y fuerce al productor a abandonar completamente, porque eso elimina la fuente de ingresos, pero lo suficientemente alta que sea dolorosa, que extraiga una porción significativa de las ganancias. Típicamente, el CJNG calcula entre 1% y 3% del valor bruto de producción, dependiendo del tamaño del productor. Hagamos un ejemplo concreto: un productor mediano con 30 hectáreas de aguacate en producción completa. Cada hectárea produce aproximadamente 10 toneladas anuales en buen año. Eso es 300 toneladas. El precio al productor fluctúa estacionalmente, pero promediemos $2,000 por tonelada. Ingreso bruto anual, $600,000. El cártel demanda 2% anual, pagado semanalmente. Eso es $12,000 anuales, o aproximadamente $230 por semana, unos 5,000 pesos semanales al tipo de cambio actual. Ahora considera que los márgenes de ganancia en agricultura aguacatera son aproximadamente 20-30% después de costos de producción, mano de obra, fertilizantes, agua, mantenimiento, transporte. Nuestro productor está ganando $120,000 a $180,000 anuales. La extorsión le quita $12,000,
que representa entre 7% y 10% de su ganancia neta. No lo destruye, pero lo hace significativamente más pobre. Y esto es año tras año, cada semana, sin falta. Multiplica este ejemplo por cientos de productores en la región de Uruapan, porque no es un caso aislado, es sistemático. Estimaciones de inteligencia sugieren que el CJNG extorsiona entre 400 y 600 productores de aguacate en Michoacán, con concentración particular en Uruapan y municipios circundantes. Si promediamos $10,000 anuales por productor, algunos pagan más, algunos menos, y asumimos 500 productores bajo extorsión, eso es $5 millones anuales solo de la extorsión al aguacate. Pero otros análisis sugieren que la cifra es considerablemente mayor. Algunos reportes de inteligencia estiman que el CJNG recauda entre 50,000 y 150 millones de dólares anuales de la industria del aguacate en todo Michoacán, incluyendo no solo extorsión directa a productores, sino también impuestos a empaques, a transportistas, a exportadores. Incluso si tomamos el estimado conservador de 50 millones anuales, eso es 4.2 millones mensuales, 1 millón semanal. Es un flujo de efectivo masivo, predecible y atado a ciclos de cosecha que el cártel puede anticipar. Cuando es temporada alta de exportación hacia el Super Bowl estadounidense en febrero, cuando la demanda de aguacate explota, los precios suben y el CJNG aumenta sus cuotas proporcionalmente. Los precios están buenos este mes. Tu cuota sube 30%. Los productores no tienen capacidad de negociar. Ahora, la pregunta obvia: ¿por qué los productores simplemente no se niegan? ¿Por qué no van a las autoridades? La respuesta es brutal y simple. Las consecuencias de resistencia son devastadoras, y la protección estatal ha sido históricamente insuficiente. Los productores que han intentado resistir enfrentan escalación inmediata. Primero vienen amenazas más explícitas, luego actos de intimidación, disparos al aire cerca de su propiedad, personal amenazado. Si continúan resistiendo, viene la violencia real, huertas incendiadas. Un aguacate tarda 3 a 5 años desde la plantación hasta producción completa. Quemar una huerta no solo destruye la cosecha de este año, destruye los ingresos de los próximos 3 a 5 años. Es devastación económica total, equipo destruido, sistemas de irrigación costosos, tractores, instalaciones de almacenamiento. Todo puede ser vandalizado o quemado. Trabajadores intimidados. Si los jornaleros tienen miedo de trabajar en tu propiedad porque saben que está marcada por el cártel, no puedes operar incluso si tu huerta está intacta. Secuestro de miembros de familia, incluso del productor mismo. Demandan rescates que exceden por mucho lo que habrían pagado en extorsión. Y en casos extremos, asesinato. Más de una docena de productores y líderes agrícolas han sido ejecutados en Michoacán en los últimos años, muchos específicamente por resistir extorsiones o intentar organizar resistencia colectiva. Entonces, cuando un productor calcula sus opciones, la ecuación es sombría: pagar $10,000 al año y continuar operando, aunque con ganancias reducidas, o resistir y arriesgar perder todo, incluyendo potencialmente su vida o las de su familia. La mayoría elige pagar, no porque sean cobardes, sino porque son racionales, porque tienen familias que dependen de ellos, porque han construido algo durante décadas y no quieren verlo destruido, porque han visto lo que pasa a quienes se resisten. ¿Y las autoridades? Históricamente, reportar extorsión a la policía municipal o estatal en Michoacán ha sido arriesgado por varias razones. Primero, infiltración. El CJNG ha infiltrado múltiples fuerzas policiales municipales y estatales. Un productor que reporta a la policía local puede descubrir que el cártel sabe de su denuncia en horas, porque alguien en la estación pasó la información. Segundo, incapacidad de protección sostenida. Incluso policías bien intencionados no pueden proporcionar protección 24/7 a un productor y su familia en una propiedad rural extensa. El cártel simplemente espera a que la patrulla policial se vaya
y actúa entonces. Tercero, represalias contra la policía misma. Oficiales que han intentado actuar agresivamente contra extorsiones han sido asesinados, sus familias amenazadas. Esto crea incentivos perversos para que incluso policías honestos sean pasivos. El resultado, un sistema de extorsión que ha operado con relativa impunidad durante años, generando decenas de millones de dólares para el CJNG. Pero aquí está la conexión crucial con el operativo del 15 de noviembre. Todo este sistema de extorsión depende fundamentalmente de la capacidad del cártel para proyectar fuerza abrumadora e inmediata. Cuando un productor ve un convoy de 10 monstruos llegar a su propiedad, ametralladoras montadas, 40 hombres armados, el mensaje es claro. No hay autoridad que pueda protegerte de esto. No hay fuerza local que pueda responder a tiempo. Estás solo y nosotros somos invencibles. Esa percepción de invencibilidad es lo que mantiene fluyendo los pagos de extorsión. No es solo el miedo a la violencia, es la creencia de que la violencia es inevitable y que resistir es fútil. Ahora, ¿qué pasa cuando la Marina decomisa 10 de esos monstruos en una sola noche? Cuando 40 sicarios huyen a pie, abandonando millones de dólares en equipo? Cuando los máximos funcionarios de seguridad del país están caminando por las calles de Uruapan el mismo día? La percepción de invencibilidad se agrieta. Los productores empiezan a preguntarse, si el gobierno puede hacer esto, si pueden quitarle al CJNG su fuerza de combate, ¿tal vez no son tan invencibles? Tal vez si reporto, si coordino con las autoridades federales en lugar de las locales, ¿hay una posibilidad? No todos actuarán sobre esas preguntas inmediatamente. El miedo es profundo y justificado, pero en los márgenes, algunos empezarán a resistir, algunos reducirán pagos, algunos contactarán a autoridades federales, y eso erode los ingresos del cártel. Más importante aún, el CJNG ahora tiene que tomar decisiones difíciles. ¿Intentamos reimponer disciplina respondiendo violentamente a los productores que reduzcan pagos? Eso atrae atención federal y arriesga más operativos. ¿O aceptamos ingresos reducidos temporalmente mientras reconstruimos capacidad? Eso muestra debilidad y puede invitar desafíos de grupos rivales. No hay buenas opciones. Y todo porque perdieron la capacidad de proyectar esa fuerza abrumadora que hacía que el sistema de extorsión funcionara tan eficientemente. Esa es la primera razón por la que Uruapan es crítico. Los aguacates representan decenas de millones en ingresos anuales predecibles. Pero hay una segunda razón, y esta conecta a Uruapan con el imperio global de drogas sintéticas del CJNG. Hablemos de química, específicamente de precursores químicos, rutas de tráfico, y por qué controlar los corredores que pasan por Uruapan es tan vital para las operaciones del CJNG como controlar las huertas de aguacate. La segunda columna del valor estratégico de Uruapan es su ubicación geográfica en relación a las rutas de tráfico de precursores químicos. Y esto requiere que entendamos cómo funciona la economía moderna de las drogas sintéticas. El CJNG se ha convertido en el cártel más poderoso de México no principalmente a través del tráfico tradicional de cocaína o marihuana, sino a través del dominio de la producción y distribución de drogas sintéticas, metanfetamina y especialmente en años recientes, fentanilo. El fentanilo es una droga sintética opioide aproximadamente 50 veces más potente que la heroína. Una dosis letal puede ser tan pequeña como 2 miligramos. Eso significa que una cantidad minúscula de fentanilo puro tiene valor de calle masivo. Y a diferencia de la heroína, que requiere cultivar amapola, o la cocaína, que requiere cultivar coca, el fentanilo se produce enteramente en laboratorios usando precursores químicos. Esto cambió fundamentalmente la economía del narcotráfico. Ya no necesitas extensos campos de cultivo que son vulnerables a erradicación aérea. No necesitas miles de campesinos cultivando. Necesitas un laboratorio clandestino relativamente compacto, técnicos con conocimiento de química orgánica
y acceso a los precursores químicos necesarios. Los precursores para fentanilo incluyen sustancias como N-fenetil, 4-piperidinone, NPP y 4-anilino N-fenetilpiperidine, ANP. Estos no son compuestos naturales, son productos químicos industriales manufacturados principalmente en China e India, oficialmente para usos farmacéuticos y de investigación legítimos. El CJNG, como otros cárteles mexicanos, ha establecido redes de adquisición sofisticadas. Paso 1. Empresas fachada en China o India ordenan precursores, oficialmente para producción farmacéutica legítima o uso industrial. Paso 2. Los químicos se envían en contenedores de carga marítima, frecuentemente mezclados con productos legítimos para evitar detección. Un contenedor que oficialmente transporta productos químicos industriales o materiales de construcción puede contener toneladas de precursores ocultos. Paso 3. Los contenedores arriban a puertos mexicanos. El principal puerto para el Pacífico es Lázaro Cárdenas en la costa michoacana. Es el segundo puerto más grande de México por volumen de carga, manejando más de 1.3 millones de TEUs, contenedores de 20 pies equivalentes, anuales. Paso 4. En el puerto, los contenedores deben pasar aduanas. Aquí es donde la corrupción juega un papel crítico. Oficiales aduanales comprometidos pueden revisar contenedores y aprobarlos sin inspección real. O pueden ser sobornados para ignorar contenido sospechoso. O simplemente, dado el volumen masivo de contenedores, la mayoría pasa sin inspección física detallada porque hacerlo crearía cuellos de botella logísticos insostenibles. Paso 5. Una vez fuera del puerto, los químicos necesitan transportarse a los laboratorios clandestinos donde el fentanilo o metanfetamina se produce. Muchos de estos laboratorios están ubicados en zonas montañosas remotas de Michoacán, Jalisco o Sinaloa, donde la vegetación densa y el acceso difícil proporcionan ocultamiento. Y aquí es donde Uruapan se vuelve crítico. Mira un mapa. Lázaro Cárdenas está en la costa del Pacífico. Los laboratorios del CJNG están distribuidos por Michoacán y Jalisco. La ruta más directa desde el puerto hacia el interior del estado pasa a través o cerca de Uruapan. Uruapan está ubicado a aproximadamente 150 kilómetros al noreste de Lázaro Cárdenas. Es un nodo de transporte donde convergen múltiples carreteras. Desde Uruapan puedes continuar hacia el norte hacia Guadalajara, hacia el este hacia Morelia y la Ciudad de México, hacia el oeste de regreso a la costa, o hacia el sur hacia Apatzingán y la región de Tierra Caliente, donde muchos laboratorios operan. Controlar Uruapan significa controlar un cuello de botella crucial en la cadena de suministro de producción de drogas sintéticas. Ahora, describe un envío típico. Un contenedor con 2.000 kilogramos de precursores para fentanilo llega a Lázaro Cárdenas. Eso es suficiente para producir aproximadamente 200 a 300 kilogramos de fentanilo puro, dependiendo de la eficiencia del proceso químico y la calidad de los precursores. 300 kilogramos de fentanilo puro tienen un valor de calle en Estados Unidos de aproximadamente $150 millones. Obviamente, el cártel no captura todo ese valor, hay muchos intermediarios en la cadena de distribución, pero incluso capturando 10-20% del valor de calle final, estamos hablando de $15 a $30 millones en ingresos de un solo envío de precursores. Ese contenedor se divide en cargas más pequeñas para transporte menos conspicuo, tal vez 10 camiones, cada uno llevando 200 kilos de químicos ocultos dentro de carga legítima. Pero estos camiones son extremadamente valiosos. Si uno es interceptado, eso es un golpe multimillonario. Por lo tanto, los camiones necesitan protección, y aquí es donde entran los convoyes de monstruos. Un camión transportando precursores viaja por la carretera, aparentando ser transporte comercial normal, pero adelante y atrás, a cierta distancia para no ser obvios, viajan vehículos de escolta. Los monstruos. Si el camión es detenido en un retén militar o policial, si hay alguna indicación de que será inspeccionado, los vehículos de escolta tienen instrucciones: intervenir,
usar fuerza para permitir que el camión escape o para destruir la evidencia si la captura es inevitable. Este sistema ha permitido al CJNG mover toneladas de precursores con relativa confiabilidad. No todos los envíos pasan, pero suficientes pasan que la producción se mantiene constante. Ahora, cuando el CJNG pierde 10 monstruos en una sola noche en la región de Uruapan, la ecuación de riesgo para estos envíos cambia dramáticamente. Si tienes un camión con precursores valuados en $2 millones, costo de los precursores más el valor de producción potencial, normalmente lo escoltarías con al menos 2-3 monstruos con 10-15 sicarios armados. Esa escolta hace que interceptar el envío sea costoso para las autoridades. Tienes que estar dispuesto a un enfrentamiento armado. Necesitas fuerzas suficientes para superar a los escoltas, y el cártel calcula que la mayoría de las patrullas policiales normales no querrán ese nivel de confrontación. Pero si has perdido 10 monstruos y tu flota de vehículos blindados está dramáticamente reducida, ahora tienes que tomar decisiones. Opción A: enviar el camión sin escolta adecuada. Esto reduce costos, pero aumenta masivamente el riesgo de que sea interceptado en un retén. Pierdes el envío completo. Opción B: reducir la frecuencia de envíos para que puedas escoltar adecuadamente cada uno con tus recursos limitados. Esto es más seguro, pero significa que tu producción disminuye porque tienes menos precursores llegando a los laboratorios. Opción C: desviar recursos de otras operaciones para proteger los envíos de precursores. Esto protege tu fuente de ingresos más lucrativa, pero debilita tu presencia en otras áreas, potencialmente permitiendo que grupos rivales ganen terreno. Ninguna opción es buena. Todas representan trade-offs que reducen tu efectividad operativa general, y el operativo Paricutín hace que esto sea peor, porque parte de esa operación son retenes aumentados, patrullajes intensificados en carreteras clave, revisiones más frecuentes de transporte comercial. El ambiente operativo se ha vuelto mucho más hostil para mover precursores. La combinación de capacidad de escolta reducida más presión federal aumentada significa que el CJNG enfrenta interrupciones significativas en su cadena de suministro de producción de drogas. Eso eventualmente impacta ingresos, que a su vez impacta su capacidad de pagar sicarios, comprar armas, sobornar oficiales, todas las actividades que sostienen su imperio criminal. Esta es la attrition estratégica en acción. No destruyes al enemigo en una batalla decisiva, degradas su logística, interrumpes sus cadenas de suministro, aumentas sus costos operativos, reduces su confiabilidad. Eventualmente, los márgenes de ganancia se erosionan, la organización tiene que contraerse, la espiral comienza, y todo esto converge en Uruapan. Es por eso que el CJNG ha invertido tanto en controlar esta región específica. Es por eso que mantienen presencia en 110 de los 113 municipios de Michoacán. Porque controlar el territorio desde Lázaro Cárdenas a través de Uruapan y hacia el interior es absolutamente crítico para su modelo de negocio de drogas sintéticas. Cuando la Marina decomisa esos 10 vehículos blindados el 15 de noviembre, no solo están quitando herramientas de extorsión de aguacate, están quitando elementos críticos de la infraestructura de seguridad que hace posible el tráfico de precursores multimillonario. Es por eso que ese convoy estaba donde estaba. Muy probablemente se estaban reposicionando para reforzar la protección de estas rutas exactas, anticipando que el operativo Paricutín iba a intensificar interdictions. Y es por eso que perder ese convoy es tan devastador. No solo perdieron los vehículos, perdieron la capacidad de ejecutar el plan de respuesta que habían desarrollado para lidiar con la presión federal aumentada. Ahora, con todo este contexto estratégico y económico establecido, es momento de volver al operativo mismo, porque entender qué se perdió y por qué importa es crucial. Pero la historia táctica de cómo se desarrolló el enfrentamiento revela mucho sobre las capacidades relativas del CJNG versus las fuerzas federales, y sobre si este éxito es replicable o fue un golpe de suerte único. Déjame llevarte a través de las 2 horas de fuego,
minuto a minuto, para que entiendas exactamente cómo una fuerza numéricamente inferior de marines derrotó a un convoy fuertemente armado y logró el decomiso más grande contra el CJNG en la historia reciente de Michoacán. Este operativo ocurre exactamente 4 días después de que iniciara el operativo Paricutín. 1980 elementos desplegados para recuperar el control de Michoacán. El convoy muy probablemente se dirigía a establecer posiciones defensivas antes de que la presión militar se intensificara aún más. Pero lo que logró fue evidenciar su presencia y perder una fuerza de combate completa. Uruapan ha registrado más de 80 homicidios este año, 80 familias destruidas, 80 razones por las que el Estado debe recuperar el control. Ahora, déjame explicarte exactamente cómo se desarrolló este operativo. Son las 4:00 de la mañana del viernes 15 de noviembre de 2024. La temperatura en las tierras altas de Uruapan ronda los 12 grados centígrados. La oscuridad es absoluta, no hay luna, nubes pesadas cubren el cielo. Los únicos sonidos son insectos nocturnos y el rumor distante de motores diésel. Esta es la hora tradicional del movimiento criminal. Demasiado tarde para tráfico civil, demasiado temprano para actividad comercial matutina. La oscuridad proporciona ocultamiento máximo. Es cuando los cárteles mueven personal, armas, droga, dinero. Es cuando se sienten más seguros. Elementos de la Secretaría de Marina realizan patrullajes de reconocimiento como parte del operativo Paricutín. Estos no son marineros de barco, son infantería de marina, las Fuerzas Especiales Navales de México. Entrenamiento de élite, equipamiento de punta. El patrón transita por caminos rurales cercanos a San Miguel Charaén, una pequeña comunidad en las afueras de Uruapan. Estas son brechas de terracería, caminos sin pavimentar que serpentean a través de zonas agrícolas y accesos a comunidades montañosas. Son arterias del submundo criminal, demasiado numerosas para controlar permanentemente, difíciles para vehículos militares pesados, familiares para elementos criminales locales. El convoy de la Marina consiste en aproximadamente 20-25 elementos en 4 o 5 vehículos tácticos. Probablemente MRAPs, Mine Resistant Ambush Protected Vehicles, o camiones blindados de especificación militar. Equipados con sistemas de comunicación encriptados, armamento pesado y, crucialmente, óptica de visión nocturna y térmica. El operador de visión nocturna en el vehículo líder escanea el camino adelante a través de sus lentes. En el resplandor verde fósforo de la imagen amplificada, detecta movimiento. Ajusta el enfoque. Lo que ve hace que su pulso se acelere. Vehículos, múltiples vehículos, grandes camionetas tipo sub y pickups, viajando en formación de convoy, sin luces de ningún tipo, moviéndose por una brecha de terracería a las 4 a.m. Cuenta mentalmente. 5, 7, 10 vehículos. Este no es tráfico civil, ninguna razón legítima para este perfil de movimiento a esta hora en esta ubicación. Reporta por radio al comandante del patrón. Contacto visual. Convoy de 10 vehículos, sin luces, dirección noreste por brecha 7. El comandante tiene segundos para decidir. Las órdenes del operativo Paricutín son claras. Postura proactiva. Interdicción agresiva de actividad sospechosa. No dejar pasar oportunidades. Todos los elementos, formar para intercepción. Prepararse para posible contacto hostil. Los vehículos de la Marina aceleran, maniobrando para posiciones de bloqueo. Es una táctica estándar. Cortar la ruta de escape del convoy mientras simultáneamente te posicionas en cobertura táctica, donde tu personal tiene ventajas de disparo si la situación se vuelve violenta. En 45 segundos, los vehículos marinos están en posición. Los reflectores se activan simultáneamente. Iluminación súbita y abrumadora inunda el convoy criminal. En ese momento ambos lados saben, esto no será una interacción pacífica. Los elementos de la Marina comienzan el protocolo estándar. Detengan sus vehículos, fuerzas federales, todos los ocupantes salgan con las manos a la vista. La respuesta no es cumplimiento. Las primeras detonaciones rompen el silencio de la madrugada.
cracks agudos de fusiles AK-47, el sonido más pesado y profundo de una AR-15, y luego el golpe rítmico de una ametralladora montada abriendo fuego. Los fogonazos iluminan varios de los vehículos del convoy criminal mientras los ocupantes responden con fuego sostenido. Los elementos de la Marina ya están en formación de combate. No fueron sorprendidos. Responden desde posiciones de cobertura con disciplina de fuego entrenada. Así comienza un enfrentamiento que durará casi 2 horas. Los sicarios tienen ventajas. Números superiores, aproximadamente 40 elementos contra 20-25 marines. Potencia de fuego pesada con las ametralladoras, montadas, y conocimiento del terreno local. Pero los marines tienen ventajas más decisivas. Entrenamiento superior. No están disparando al azar esperando que el volumen de fuego gane. Están usando técnicas de fuego y maniobra, identificando objetivos prioritarios, conservando munición, coordinando fuego de apoyo. Visión nocturna. Mientras los sicarios están disparando hacia fogonazos y sombras, los Marines pueden ver a sus oponentes claramente a través de óptica térmica e intensificación de imagen. Comunicaciones. Los Marines están coordinados en tiempo real a través de radios encriptados. Cada elemento sabe qué están haciendo los demás. Pueden solicitar fuego de apoyo, pueden coordinar maniobras de flanqueo, y crucialmente, refuerzos están en camino. En el momento en que el primer disparo fue reportado, el centro de comando del operativo Paricutín comenzó a movilizar activos adicionales. Helicópteros artillados fueron alertados y comenzaron a volar hacia la ubicación. Los sicarios, por otro lado, están aislados. Pueden pedir refuerzos propios, pero esos refuerzos también tienen que llegar por carreteras donde podrían interceptarse. Y toma tiempo que se movilicen. El fuego es intenso. Las ráfagas resuenan entre las montañas. El eco multiplica el sonido, haciendo que parezca que hay combate en todas direcciones. Testigos en San Miguel Charaén, a varios kilómetros de distancia, reportarán más tarde que las detonaciones fueron constantes durante más de 1 hora seguida. Familias enteras se resguardan dentro de sus casas, cierran puertas, apagan luces, mantienen a los niños alejados de ventanas. Son protocolos que conocen demasiado bien. Han vivido con violencia demasiado tiempo. En el sitio del enfrentamiento, la situación es dinámica. Los sicarios intentan usar sus monstruos para maniobrar, para flanquear las posiciones de la Marina. Pero los vehículos blindados, mientras protegen contra fuego de armas pequeñas, no son tanques. Son lentos, particularmente en brechas de terracería, y sus montajes de armas tienen campos de fuego limitados. Los marines usan el terreno. Se posicionan donde las elevaciones naturales proporcionan cobertura superior. Usan fuego concentrado para suprimir los montajes de armas en los monstruos, forzando a los artilleros a agacharse. Aproximadamente 45 minutos después del inicio del enfrentamiento, el sonido cambia. El thump, 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 distintivo de rotores de helicóptero, los helicópteros artillados de la Marina llegando al área. Estos no son helicópteros de transporte. Son plataformas de combate equipadas con montajes de ametralladoras pesadas, pods de cohetes y sistemas de vigilancia térmica sofisticados que pueden detectar personas y vehículos en oscuridad total. Su llegada cambia completamente la dinámica. Desde el aire, los helicópteros pueden ver toda el área de batalla. Pueden identificar sicarios intentando flanquear posiciones de la Marina. Pueden rastrear cualquier vehículo que intente escapar. Pueden proporcionar fuego de supresión preciso. Para los sicarios, la ecuación de supervivencia cambia abruptamente. Ya no están enfrentando solo las fuerzas terrestres. Ahora tienen plataformas aéreas que pueden destruir sus vehículos, que pueden rastrear cada movimiento. Los helicópteros establecen un patrón de órbita sobre el área. Su mensaje es claro. Nadie escapa. Cualquier intento de dispersión será rastreado. Es en este punto que el liderazgo del convoy criminal toma una decisión desesperada: abandonar los vehículos e intentar huir a pie
hacia las zonas boscosas. Es una decisión de pánico, pero también de cierta lógica táctica. Los monstruos son objetivos masivos, fáciles de rastrear desde el aire. A pie, moviéndose a través de vegetación densa, tal vez puedan desaparecer. Muchos de estos sicarios son locales, conocen las montañas, los caminos, las comunidades donde pueden buscar refugio, y están dispuestos a sacrificar millones de dólares en equipo si eso significa evitar captura o muerte. Aproximadamente 40 sicarios abandonan el convoy y huyen hacia las zonas montañosas boscosas. Los helicópteros los rastrean, pero perseguirlos a pie en oscuridad total, a través de terreno accidentado, es extremadamente peligroso, incluso para fuerzas de élite. El comandante de la Marina toma la decisión de asegurar el sitio y los vehículos, en lugar de lanzarse a una persecución a pie que podría resultar en emboscadas y bajas. Es una decisión táctica sólida. Han logrado desmantelar un convoy completo del CJNG. Han decomisado un arsenal masivo y ningún elemento de la Marina ha sido herido. Perseguir sicarios dispersos, en terreno desconocido en oscuridad, arriesgaría ese éxito, así que establecen perímetro alrededor de los vehículos abandonados y esperan el amanecer. Mientras la primera luz comienza a iluminar el escenario, la magnitud de lo que han capturado se vuelve clara. 10 vehículos blindados, completamente equipados, Suburban, Ram, Silverado, placas de acero soldadas cubriendo cada superficie, montajes de armas visibles en varios, puertas tan pesadas que requieren fuerza para abrirse debido al peso del blindaje. Los peritos comienzan la documentación. Cada vehículo será fotografiado exhaustivamente, cada VIN registrado, cada detalle de las modificaciones documentado para análisis de inteligencia. Luego comienza el inventario del arsenal. Más de 30 armas de alto poder. AK-47S, AR-15S, las armas de trabajo estándar. Pero luego los elementos especializados. 3 fusiles Barrett calibre .50, su inconfundible perfil largo y cuerpos masivos. Lanzagranadas con municiones. Ametralladoras desmontadas de los vehículos. Y miles, literalmente miles de cartuchos de múltiples calibres. Cajas de munición aún sin abrir, cargadores extra apilados en los vehículos. Este no es el armamento de una célula criminal promedio. Este es el arsenal de una fuerza de combate preparada para guerra territorial sostenida. El valor total del decomiso supera fácilmente el $1,500,000. Pero más allá del valor monetario, está el valor operativo. Estos vehículos y armas representan meses de preparación. Talleres clandestinos, redes de adquisición, logística compleja. No se reemplazan en una semana o un mes. Las horas siguientes al amanecer son frenéticas de actividad coordinada. Grúas especializadas se movilizan para transportar los vehículos blindados, porque incluso moverlos es un desafío, dado su peso. El armamento es empaquetado meticulosamente, cada pieza etiquetada como evidencia. Se establecen retenes en los principales accesos a la región. La carretera hacia Lombardía permanece cerrada durante horas. San Miguel Charaén y poblados cercanos experimentan presencia militar masiva. Comercios permanecen cerrados. Transporte público suspendido. Es el precio que la población civil paga, y ellos lo entienden. Han visto este patrón antes: enfrentamiento violento, seguido de presencia militar aumentada, seguido eventualmente de regreso a la normalidad tensa. La pregunta que muchos se hacen silenciosamente: ¿será diferente esta vez? Durante las horas posteriores, mientras el decomiso se procesa y transporta, algo significativo está ocurriendo en paralelo. Los máximos responsables de la seguridad nacional están viajando hacia Uruapan. No envían subordinados, no emiten un comunicado de prensa desde la Ciudad de México. Vienen personalmente, y esa decisión envía un mensaje tan poderoso como el operativo mismo. Pero antes de explorar esas implicaciones políticas, necesito explicarte algo crucial sobre las fuerzas que ejecutaron este operativo. Porque entender por qué 20-25 Marines pudieron derrotar a 40 sicarios fuertemente armados, requiere entender
¿Qué hace a la Infantería de Marina Mexicana tan letal? La Infantería de Marina de México no es solo otro componente militar. Es una fuerza de élite con historia, capacidades y cultura institucional que la distinguen dramáticamente de otras fuerzas de seguridad en el país. Su origen se remonta a la necesidad de una fuerza militar relativamente aislada de la corrupción que ha plagado otras instituciones. En los años 2000, cuando la guerra contra el narco se intensificó, se volvió dolorosamente claro que muchas fuerzas policiales estatales y municipales estaban comprometidas. Incluso el ejército enfrentaba cuestionamientos sobre infiltración. La Marina, con estructura de comando diferente, bases alejadas de zonas de alta actividad criminal y cultura institucional más cerrada, había mantenido mejor integridad. Entonces, se le asignó un papel expandido en operaciones contra narcóticos tierra adentro, muy lejos de las costas tradicionalmente asociadas con fuerzas navales. El proceso de selección para la Infantería de Marina es brutal. Los candidatos enfrentan evaluaciones físicas extremas, evaluaciones y psicológicas exhaustivas y verificaciones de antecedentes profundas. La tasa de deserción durante el entrenamiento básico excede el 60%, no por accidente, sino por diseño. El objetivo es retener solo a aquellos con resistencia física excepcional, estabilidad mental bajo estrés y compromiso genuino. Después del entrenamiento básico, que dura 24 semanas, viene especialización. Cursos en tácticas de pequeñas unidades, combate cercano, tiro avanzado, demoliciones, recolección de inteligencia, inserción por helicóptero, operaciones urbanas y rurales, y contra narcóticos. Muchos instructores han sido entrenados por fuerzas especiales estadounidenses, Navy SEALs, Royal Marines británicos o fuerzas especiales colombianas que tienen décadas de experiencia en combate antiinsurgente y contra narco. Esta transferencia de conocimiento crea fuerza multiplicadora masiva. Un marín individual con este entrenamiento es exponencialmente más efectivo en combate que un sicario típico. El sicario ha aprendido a disparar un arma, a seguir órdenes básicas, a operar en grupo, pero carece de entrenamiento en fuego y maniobra coordinada, en cómo usar cobertura efectivamente, en cómo responder a contacto de múltiples direcciones, en disciplina de disparo que conserva munición y mantiene efectividad. La diferencia en equipamiento amplifica esto. Los Marines tienen armadura corporal rated para amenazas de rifle, placas balísticas NIJOS Level 4, que pueden detener proyectiles de calibre 7.62 39 mm y 5.56 45 mm, los calibres más comunes de AK-47 y AR-15. Tienen cascos balísticos, tienen sistemas de comunicación que permiten coordinación en tiempo real sin exposición. Tienen óptica avanzada, mientras los sicarios están disparando con miras de hierro o ópticas baratas en mejor caso. Los Marines tienen miras holográficas, amplificadores y, crucialmente, capacidad de visión nocturna. En un enfrentamiento nocturno, eso es ventaja decisiva. Puedes ver al enemigo claramente mientras él está disparando hacia sombras. Tienen armas de equipo servidas, ametralladoras de calibre 7.60 mm, 50, con capacidad de fuego sostenido que proporciona supresión. Los sicarios tienen potencia de fuego individual, pero sin la coordinación y disciplina para usarla de manera sistemática, tácticamente. Y tienen soporte, helicópteros, como vimos en este enfrentamiento, inteligencia en tiempo real, evacuación médica si elementos son heridos, red logística para munición y suministros. Los sicarios están aislados. Si son heridos, dependen de compañeros no entrenados para primeros auxilios. Si se quedan sin munición, no hay reabastecimiento. Esta disparidad en entrenamiento, equipamiento y soporte explica por qué, una y otra vez, cuando marines enfrentan fuerzas criminales en combate directo, los marines prevalecen incluso cuando están en inferioridad numérica. El historial operativo lo confirma. Las fuerzas especiales de la Marina han estado involucradas en las capturas o abates de múltiples líderes de cártel de alto perfil en la última década.
operaciones en zonas urbanas densas, en montañas remotas, contra grupos fuertemente armados y atrincherados, y consistentemente logran los objetivos con bajas mínimas. Esta efectividad tiene un lado oscuro que debe reconocerse. Ha habido acusaciones de uso excesivo de fuerza, de ejecuciones extrajudiciales en algunos operativos. La letalidad de las fuerzas especiales es innegable, y en el calor del combate, las líneas entre fuego defensivo legítimo y ejecución pueden difuminarse. Es un tema complejo sin respuestas fáciles, pero es importante para análisis completo reconocer que efectividad táctica no es lo mismo que adherencia perfecta a protocolos de derechos humanos. Dicho eso, en el contexto del enfrentamiento del 15 de noviembre, los reportes indican que los sicarios iniciaron fuego, que los marines respondieron apropiadamente, y que la decisión de no perseguir a los sicarios que huyeron fue deliberada y medida, priorizando seguridad del personal y aseguramiento de evidencia sobre letalidad máxima. Ahora, ¿por qué la Marina opera en Michoacán, un estado sin costa? Porque las capacidades que mencioné son exactamente lo que se necesita para operaciones contra narco de alto riesgo en cualquier terreno. El hecho de que tradicionalmente sean una fuerza naval es casi irrelevante. Son la fuerza de élite que el gobierno federal puede desplegar con mayor confianza de que ejecutarán la misión sin comprometerse. En el contexto del operativo Paricutín, los marines son el componente de punta de lanza. Patrullan las zonas más peligrosas, ejecutan las incursiones más arriesgadas, interceptan los convoyes más fuertemente armados. Y el 15 de noviembre demostraron exactamente por qué esa confianza está justificada. Un patrullaje nocturno de rutina que se transformó en un enfrentamiento de 2 horas contra una fuerza superior numéricamente, resultando en el decomiso más grande contra el CJNG en la historia reciente del Estado, sin una sola baja de la Marina. Eso no es suerte, es preparación, entrenamiento, disciplina y ejecución táctica superior. Pero los militares ganan batallas. Son los políticos quienes determinan si esas victorias tácticas se traducen en éxitos estratégicos sostenidos. Y es ahí donde la visita de los máximos funcionarios de seguridad el mismo día se vuelve críticamente importante. Porque Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, y el secretario de Marina no viajaron a Uruapan solo para felicitar a las tropas. Vinieron a enviar un mensaje político, estratégico y psicológico a múltiples audiencias, y ese mensaje determina si el 15 de noviembre es un punto de inflexión o solo otro título olvidado en una semana. El mismo viernes 15 de noviembre, apenas horas después de que terminara el enfrentamiento, mientras los peritos aún estaban documentando los vehículos, decomisados. 3 de las figuras más poderosas en la estructura de seguridad de México están en camino a Uruapan. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el arquitecto principal de la estrategia de seguridad de la administración Sheinbaum. Un hombre con historia personal profunda en la lucha contra el crimen organizado, habiendo sobrevivido él mismo un intento de asesinato por el CJNG en 2020 cuando era jefe de policía de la Ciudad de México. 3 de sus guardaespaldas murieron en ese ataque. Él sobrevivió con heridas, pero regresó al trabajo días después. El CJNG conoce muy bien quién es García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, comandante supremo del Ejército Mexicano. Su presencia indica que este operativo, aunque ejecutado por la Marina, tiene el respaldo completo del componente militar más grande del país. El secretario de Marina, comandante de las fuerzas que ejecutaron el operativo. Su presencia es reconocimiento directo a sus tropas, pero también señal de que la Marina está tomando liderazgo en esta campaña. 3 secretarios de gabinete, los 3 máximos responsables de seguridad del país, viajando juntos a un municipio que hace apenas días era considerado demasiado peligroso para presencia gubernamental alta perfil. Esta no es una visita de rutina.
Esto es declaración política. El despliegue de seguridad para su llegada es masivo. Para acceder al aeropuerto de Uruapan, cualquier vehículo debe pasar por 4 filtros de seguridad distintos. 4 puntos de control donde se revisan vehículos exhaustivamente, donde se verifican identidades, donde francotiradores en posiciones elevadas tienen líneas de vista claras. El nivel de precaución refleja la realidad. El CJNG tiene capacidad operativa significativa aún, y un ataque exitoso contra los 3 secretarios sería propaganda masiva para el cártel. Así que no se toman riesgos. Los funcionarios llegan e inmediatamente comienzan un recorrido que está cuidadosamente coreografiado, pero también sustantivamente significativo. Primero, visitan el sitio donde los vehículos decomisados están siendo preparados para transporte. García Harfuch camina entre los monstruos, inspeccionando el blindaje artesanal, los montajes de armas, el interior de los vehículos. Maneja algunas de las armas decomisadas, los Barrett especialmente. Esta no es solo una sesión de fotos. García Harfuch tiene experiencia táctica real. Él entiende lo que está viendo, entiende las implicaciones de que el CJNG tenga acceso a este nivel de armamento. Y los reportes indican que fue durante esta inspección que vio algo en uno de los vehículos que lo hizo inmediatamente contactar al presidente. ¿Qué fue? Los reportes oficiales no lo han especificado, pero analistas de inteligencia especulan. Posiblemente documentación que revela estructura de comando, rutas operativas o contactos de corrupción. Posiblemente equipo de comunicación, sofisticado que puede explotarse para interceptar comunicaciones del cártel. Posiblemente evidencia de coordinación con otros grupos criminales, o incluso fuerzas estatales comprometidas. Sea lo que haya sido, fue significativo suficiente para justificar comunicación inmediata al más alto nivel del gobierno. Después de inspeccionar los vehículos, los funcionarios visitan múltiples retenes establecidos por las fuerzas del operativo Paricutín. Se detienen en cada uno, saludan a los elementos desplegados, hablan con comandantes locales sobre condiciones operativas y desafíos que enfrentan. Este tipo de visibilidad de liderazgo hace una diferencia enorme en moral. Los soldados y marines, que están viviendo en condiciones de campo, patrullando zonas peligrosas, lejos de sus familias durante semanas o meses. Ver que los líderes máximos del país vienen personalmente, reconocen su trabajo, se exponen al mismo ambiente de riesgo, eso construye moral y compromiso, que ningún memorándum o bono puede replicar. García Harfuch y los secretarios también se reúnen con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Es un encuentro crucial porque, sin coordinación con gobierno local, las operaciones federales no pueden traducirse en pacificación sostenida. En la reunión, presumiblemente se discuten los próximos pasos. Cómo sostener presencia federal. Cómo las fuerzas municipales pueden eventualmente reasumir funciones de seguridad normales. Una vez que el CJNG esté suficientemente debilitado, cómo programas sociales del segundo y tercer eje del Plan Michoacán, desarrollo económico y educación, pueden implementarse ahora que hay ventana de oportunidad. Porque ese es el plan integral. Usar presión militar para crear espacio, luego llenar ese espacio con servicios gubernamentales legítimos que den a la población razones para apoyar al Estado en lugar del cártel. Los funcionarios luego supervisan el traslado de los vehículos y arsenal a instalaciones militares en Morelia, la capital del Estado, donde se realizarán análisis forenses exhaustivos. Y finalmente García Harfuch ofrece declaraciones a medios. Sus palabras son cuidadosamente elegidas y reveladoras de la estrategia más amplia. El gobierno federal mantiene un compromiso absoluto con la pacificación de Michoacán. Este operativo es apenas el inicio. El operativo Paricutín continuará con toda su fuerza. Los operativos de alto impacto no van a cesar. Pero también tengo que ser honesto. La solución no es solo militar. El Plan Michoacán contempla 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico y educación para la paz. Porque mientras los jóvenes no tengan oportunidades legítimas,
Mientras los productores sigan siendo extorsionados, el crimen organizado va a seguir encontrando formas de reclutar y operar. El operativo del viernes nos da tiempo, nos da espacio para trabajar en esos otros frentes. Esas declaraciones contienen varias capas de messaging. Al CJNG. Esto no fue un evento único. La presión continúa. Cada día, cada operativo, vamos a degradar tu capacidad operativa. Pueden intentar reconstruir lo que perdieron, pero cada intento será interceptado. No hay vuelta a la normalidad anterior. A la población de Michoacán, no están solos, no los hemos abandonado. Los líderes máximos del país están aquí, en territorio que el cártel considera suyo, demostrando que podemos operar, que podemos caminar estas calles. Y no nos vamos, esto no es un operativo de una semana, es compromiso sostenido. A las fuerzas desplegadas, su trabajo importa, los resultados que están logrando son reconocidos al más alto nivel, tienen el apoyo y los recursos del gobierno federal completo. A otros grupos criminales en Michoacán, si el CJNG, el cártel más poderoso, puede perder una fuerza de combate completa en una noche, ustedes tampoco son intocables. El cálculo ha cambiado. Y crucialmente, a la comunidad internacional y particularmente a Estados Unidos. México está tomando acción seria contra el fentanilo y las organizaciones que lo trafican. El CJNG es el productor más grande de fentanilo destinado al mercado estadounidense. Este decomiso incluye precursores, rutas interrumpidas, capacidad degradada. Estamos colaborando efectivamente. Esa última audiencia es importante porque las relaciones México-Estados Unidos sobre seguridad han sido tensas durante años, con críticas estadounidenses de que México no hace suficiente contra el tráfico de fentanilo. Operativos como este, especialmente cuando incluyen decomiso de precursores e interrupción de cadenas de suministro, ayudan a contrarrestar esas críticas. La visita de los 3 funcionarios dura varias horas. Cuando finalmente parten, han logrado algo intangible pero poderoso. Han cambiado la narrativa psicológica. Durante años, la narrativa en Michoacán ha sido: los cárteles controlan, el gobierno responde reactivamente cuando hay crisis mediática, pero luego se retira, la población está abandonada. El 15 de noviembre, esa narrativa comenzó a agrietarse. El CJNG sufrió una derrota táctica humillante. Sus sicarios, con todos sus monstruos y arsenales, huyeron a pie, abandonando millones de dólares. Y en lugar de que el gobierno tratara esto como una victoria aislada, los líderes máximos vinieron el mismo día a decir: esto es solo el comienzo. Para el CJNG, este es un momento de crisis organizacional. El operador regional clave en esta área es Ramón Álvarez Ayala, el Runo, cuyo centro de operaciones está entre Apatzingán y Uruapan. Los 10 vehículos asegurados presuntamente forman parte de las células que responden directamente a él. Ahora el Runo tiene que explicarle a sus superiores, probablemente a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, o su estructura de liderazgo, cómo fue que un convoy de esa magnitud fue interceptado y desmantelado. Tiene que explicar por qué están operando con capacidad reducida en una de las regiones más lucrativas del estado. Tiene que explicar cómo van a responder. Y sus opciones son limitadas. Si intenta reimponer control mediante violencia espectacular contra civiles que percibe como colaborando con autoridades, atrae más atención federal y arriesga más operativos. Si es conservador y evita confrontaciones, muestra debilidad y puede invitar desafíos de subalternos ambiciosos o grupos rivales. Si intenta reconstruir la capacidad de combate rápidamente, tiene que mover recursos y materiales en un ambiente donde la vigilancia federal está en máximo nivel. No hay buenas opciones, y esa es precisamente la posición en que la estrategia federal quiere poner al CJONG, respondiendo a presión constante, tomando decisiones bajo estrés, sin tiempo para planificar estratégicamente, erosionando lentamente. Este es el enfoque de attrition estratégica que mencioné antes. No necesitas destruir al enemigo en una batalla decisiva.
necesitas degradar sistemáticamente su capacidad operativa, aumentar sus costos, reducir sus ingresos, forzar errores y sostener esa presión hasta que los números dejen de funcionar para ellos. El operativo del 15 de noviembre, combinado con la visita de alto perfil y el mensaje de presión sostenida, es la aplicación del libro de texto de este enfoque. Pero la pregunta crítica, la que va a determinar si esto es un punto de inflexión genuino o solo otro ciclo en una guerra interminable, es: ¿puede el gobierno federal sostener esta presión? 1.980 elementos desplegados indefinidamente es costoso. Mantener patrullajes 24/7, mantener helicópteros operando, mantener logística para tropas en campo, todo eso requiere presupuesto masivo. ¿Hay voluntad política para mantener ese gasto durante meses o años? Y el CJNG no se va a rendir. Van a adaptarse, van a cambiar tácticas, van a intentar evitar confrontaciones directas y enfocarse en mantener operaciones de extorsión de bajo perfil. Van a intentar esperar que la atención mediática y política disminuya. La batalla real no es el enfrentamiento del 15 de noviembre. La batalla real es los próximos 6, 12, 18 meses. Es si el operativo Paricutín sostiene presencia y continúa logrando éxitos similares, o si gradualmente se diluye como operativos anteriores. Es si los productores de aguacate, viendo capacidad federal, comienzan a colaborar reportando extorsiones, o si continúan pagando porque no confían que la protección será sostenida. Es si las rutas de tráfico de precursores permanecen interrumpidas lo suficiente que la producción de fentanilo del CJNG disminuye, o si encuentran rutas alternas y métodos. Es si los jóvenes en comunidades michoacanas, viendo oportunidades económicas legítimas del segundo eje del Plan Michoacán, eligen esas sobre reclutamiento criminal, o si la falta de oportunidades significa que los cárteles continúan encontrando reclutas dispuestos. Esas son las batallas que determinarán el resultado final, y son mucho más difíciles que ganar un enfrentamiento de 2 horas en una brecha de terracería. Pero el 15 de noviembre demostró algo crucial. Cuando hay voluntad política, coordinación operativa y ejecución táctica disciplinada, el CJNG no es invencible. Pueden ser derrotados, su infraestructura puede ser desmantelada, su control puede ser desafiado. Esa demostración es valiosa en sí misma, porque rompe la narrativa fatalista que los cárteles son demasiado poderosos para combatir efectivamente. No son demasiado poderosos, son vulnerables, y el 15 de noviembre expuso esas vulnerabilidades de manera dramática. El verdadero legado de este operativo se escribirá en los próximos meses. Si es el primero de muchos éxitos similares, si la presión sostiene, si el Plan Michoacán ejecuta sus 3 ejes de manera coordinada, entonces el 15 de noviembre será recordado como el punto de inflexión cuando el gobierno federal demostró seriedad genuina sobre recuperar Michoacán. Si no, si en 6 meses el CJNG ha reconstruido capacidad y vuelto a operar como antes, entonces será recordado como otro titular, otro operativo exitoso aislado en una guerra que continúa sin resolución. ¿Qué escenario se materializará? Ese es el suspenso que todos estamos observando. Pero por ahora, en este momento, los hechos son claros. 10 vehículos blindados decomisados, más de 30 armas de alto poder aseguradas, 3 Barrett calibre .50, lanzagranadas, miles de cartuchos, una fuerza de combate completa del CJNG desmantelada, 40 sicarios en fuga, más de $1 millón en pérdidas directas, 8 a 12 meses de tiempo de reemplazo estimado, ingresos de extorsión vulnerables, rutas de tráfico expuestas, presencia federal sostenida y un mensaje enviado, alto y claro. La batalla por Michoacán ha comenzado en serio. El Estado está recuperando terreno y el CJNG acaba de aprender que su dominio no es tan absoluto como creían. Lo que ocurrió en la madrugada del 15 de noviembre en las afueras de Uruapan es mucho más que un decomiso exitoso de equipo criminal. Es una declaración de intenciones,
Es un mensaje al crimen organizado. Es una prueba de que cuando hay voluntad política y coordinación operativa, se pueden lograr resultados contundentes contra incluso el cártel más poderoso de México. Este operativo demuestra vulnerabilidades críticas en la estructura del CJNG. Su dependencia de vehículos blindados para proyectar poder puede volverse una debilidad cuando esos vehículos se convierten en objetivos de alto valor. Su necesidad de mover fuerzas para responder a presión federal los obliga a exponerse a intercepción. Sus protocolos operativos, que funcionaban bajo baja presión gubernamental, fallan cuando enfrentan despliegues de élite sostenidos. Pero también necesitamos ser realistas sobre lo que este operativo no logró. No capturó liderazgo de alto nivel, no desmanteló laboratorios de producción, no cerró rutas de tráfico permanentemente, degradó capacidad operativa significativamente, pero el CJNG mantiene recursos masivos, presencia territorial extensa y flujos de ingresos múltiples. La pregunta definitoria es sostenibilidad. El operativo Paricutín representa una inversión federal masiva, 1.980 elementos, equipo especializado, soporte aéreo, logística continua. Mantener esa presencia durante 6, 12, 18 meses requiere presupuesto considerable y voluntad política sostenida. Y el CJNG va a adaptarse. Van a evitar movimientos de convoys grandes. Van a usar vehículos civiles sin modificar. Van a descentralizar operaciones para presentar objetivos más pequeños y difusos. Van a intensificar propaganda y violencia espectacular en otras regiones para desviar atención y recursos. Esta es una competencia adaptativa. El gobierno ajusta tácticas. El cártel responde. El gobierno ajusta nuevamente. Quien puede sostener el ciclo de adaptación más efectivamente durante más tiempo, determina el resultado. El Plan Michoacán reconoce esto en su diseño de 3 ejes. El eje militar, seguridad y justicia, crea espacio y ventana de oportunidad. Pero sin los otros 2 ejes, desarrollo económico y educación para la paz, ese espacio se colapsa cuando la presión militar eventualmente disminuye. Los productores de aguacate necesitan no solo protección de extorsión, sino acceso a mercados, apoyo técnico, financiamiento justo. Los jóvenes en comunidades rurales necesitan educación de calidad, oportunidades de empleo, alternativas genuinas al reclutamiento criminal que ofrece $500,000 semanales a adolescentes, sin otras opciones. Esas son intervenciones de largo plazo que requieren coordinación entre múltiples agencias gubernamentales, entre niveles federal, estatal y municipal, con sector privado y sociedad civil. Son mucho más complejas que ejecutar un operativo militar, pero sin ellas, los éxitos militares son temporales. Si el gobierno federal puede ejecutar los 3 ejes de manera coordinada y sostenida, hay posibilidad genuina de cambio transformacional en Michoacán. Si solo ejecuta el eje militar, logrará victorias tácticas que eventualmente se desvanecen cuando la atención se mueve a otra crisis. Para la población de Michoacán, específicamente de Uruapan, el operativo del 15 de noviembre es motivo de esperanza cautelosa. Han visto operativos federales antes, han visto presencia militar temporal que eventualmente se retira. Han aprendido a no celebrar demasiado pronto. Pero la escala de este decomiso, la velocidad de la respuesta, solo 4 días después del inicio del operativo Paricutín, y la visita de alto nivel el mismo día, eso es diferente de patrones anteriores. Sugiere seriedad y compromiso que no han visto en años. Si en los próximos meses ven operativos similares continuos, si la presencia federal se mantiene, si comienzan a ver productores que reportan extorsión recibir, protección efectiva, si ven inversión en sus comunidades, entonces la esperanza cautelosa puede transformarse en apoyo genuino y colaboración activa con las autoridades. Esa transición psicológica en la población, de víctimas pasivas a colaboradores activos del Estado, es cuando realmente ganas contra el crimen organizado, porque los cárteles dependen de silencio comunitario forzado por intimidación. Cuando las comunidades comienzan a proporcionar inteligencia,
el espacio operativo del cártel se colapsa. Para el CJNG, el 15 de noviembre es una advertencia severa. Han dominado Michoacán por años, mediante combinación de violencia extrema, corrupción sistemática e ingresos masivos que permiten reclutar y equipar constantemente. Pero esa dominancia no es inmutable. Si el gobierno federal sostiene presión, si cada intento de reconstruir capacidad de combate resulta en otro decomiso, si las rutas de precursores permanecen interdictadas, si los ingresos de extorsión se erosionan, los números eventualmente fuerzan contracción organizacional. El CJNG puede absorber pérdidas como la del 15 de noviembre ocasionalmente. No pueden absorber pérdidas similares mensualmente durante un año. La economía simplemente no funciona en ese escenario. Y si comienzan a contraerse en Michoacán, grupos rivales intentarán llenar el vacío. Los Viagras, Cárteles Unidos, incluso el Cártel de Sinaloa, todos verían oportunidad. El CJNG se vería forzado a pelear guerras en múltiples frentes, mientras simultáneamente enfrenta presión federal aumentada. Ese es el peor escenario posible para cualquier organización criminal, y es precisamente la situación que el gobierno federal está intentando crear mediante el operativo Paricutín. Históricamente, cárteles mexicanos que han sido derrotados no fueron eliminados en una batalla decisiva. Fueron degradados sistemáticamente hasta que colapsaron bajo presión múltiple. El cártel de Tijuana en los 2000, los Beltrán Leiva en los 2010. No desaparecieron de un día para otro, pero perdieron capacidad, territorio y recursos hasta que dejaron de ser fuerzas dominantes. ¿Puede el CJNG ser degradado similarmente? Absolutamente, pero requiere estrategia sostenida, no eventos aislados. En términos de implicaciones internacionales, este operativo es señal importante especialmente hacia Estados Unidos. El fentanilo está matando más de 70,000 estadounidenses anualmente. El CJNG es el mayor productor de fentanilo que cruza la frontera hacia mercados estadounidenses. Operativos que interrumpen cadenas de suministro de precursores, que degradan capacidad operativa del CJNG, que demuestran compromiso serio del gobierno mexicano. Eso mejora relaciones bilaterales y puede facilitar mayor cooperación en inteligencia y recursos. Y mayor cooperación significa mejor capacidad de rastrear redes de lavado de dinero, identificar proveedores de precursores, interceptar tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. La mayoría de las armas en México vienen de Estados Unidos, todas ventajas que aceleran la degradación de capacidades del cártel. Entonces, ¿qué hemos aprendido del operativo del 15 de noviembre en Uruapan? Hemos aprendido que el CJNG, por todo su poder e ingresos, tiene vulnerabilidades estructurales que pueden explotarse con inteligencia y acción táctica correcta. Hemos aprendido que las fuerzas especiales de la Marina Mexicana tienen capacidades genuinas de nivel élite que pueden derrotar fuerzas criminales incluso fuertemente armadas. Hemos aprendido que voluntad política al más alto nivel del gobierno puede traducirse en acción operativa rápida y efectiva cuando hay coordinación adecuada. Hemos aprendido que Uruapan es absolutamente crítico para el modelo de negocios del CJNG debido a aguacate y rutas de precursores, haciendo que control de esta región sea vital para ambos lados. Y hemos aprendido que la percepción de invencibilidad del cártel puede romperse, lo cual tiene efectos psicológicos y operativos que se cascaden a través del sistema. Pero también hemos aprendido que un operativo exitoso no resuelve el problema. Es un paso, importante pero singular, en una campaña que debe sostenerse durante meses y años para lograr cambio transformacional. El verdadero examen del operativo Paricutín y del Plan Michoacán no es lo que lograron en noviembre 2024, es lo que habrán logrado para noviembre 2025. Michoacán será más seguro, los homicidios habrán disminuido, los productores operarán con menos miedo, los jóvenes tendrán más oportunidades, el CJNG habrá sido forzado a contraerse. Esas son las métricas que importan y tomarán tiempo para materializarse. Por ahora,
Lo que podemos decir con certeza es que el 15 de noviembre de 2024, en brechas de terracería en las afueras de Uruapan, el gobierno federal de México envió un mensaje que resonó a través de todo el mundo criminal. El Cártel Jalisco. Nueva Generación no es intocable. Su dominio puede ser desafiado. Su infraestructura puede ser desmantelada. Sus sicarios pueden ser forzados a huir, abandonando millones de dólares en equipo. Y si puede suceder una vez, puede suceder de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que los números dejen de funcionar, hasta que controlar territorio se vuelva más costoso que rentable, hasta que reclutar se vuelva más difícil porque los jóvenes tienen alternativas, hasta que la extorsión se vuelva arriesgada porque las víctimas colaboran con autoridades, hasta que el imperio criminal comience a contraerse bajo su propio peso y presión externa constante. Ese es el futuro que el operativo Paricutín está intentando construir, y el 15 de noviembre fue el primer paso significativo en ese camino. La batalla por Michoacán está lejos de terminarse, pero ha comenzado en serio, y por primera vez en años hay razón legítima para pensar que el Estado puede ganar. Esa esperanza, frágil pero genuina, es lo que realmente se decomisó el 15 de noviembre junto con esos 10 vehículos blindados. No solo capacidad de combate criminal, sino la restauración de posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes. Que Uruapan puede volver a ser un lugar donde las familias construyen futuros sin miedo constante. Que Michoacán puede reclamar su identidad más allá de la violencia. Que México puede, con suficiente voluntad y estrategia correcta, recuperar territorio del crimen organizado. Esa es la promesa del 15 de noviembre. Ahora viene la parte difícil, cumplirla.